fue el primer papa que ha incluido laicos y mujeres en cargos altos dentro de la curia romana, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, con la capacidad de confiar también en los laicos. Ir a las periferias me parece central dentro de su liderazgo. La periferia es una palabra que él usó bastante para hablar de los excluidos. Para un gerente, la periferia puede ser la señora de la limpieza en la empresa. Para un profesor, un maestro, puede ser el alumno que no está haciendo bulla y que no está hablando con nadie. Es ver a quien nadie más quiere ver. Es charlar con quien nadie más quiere charlar. Es influir sobre el que nadie más está queriendo influir. Vamos a iniciar el tema y podemos decir que el tema de hoy está tratando más bien, o tratará de cuáles son aquellas actitudes que el Papa Francisco nos deja a cualquier persona que lidere personas, es decir, a cualquier persona que esté en un puesto de liderazgo. Un padre de familia lidera a su familia, una madre de familia lidera a su familia, un profesor lidera su aula, alguien que tenga equipos de trabajo a su cargo ejerce un liderazgo, alguien que, no sé, en un grupo de amigos es el que organiza no sé qué cuándo, no sé qué cómo, en mi grupo de vecinos puedo yo liderar, es decir, toda aquella persona que busca a través de la influencia transformar realidades, ejerce un liderazgo. Y para todas esas personas que creo que todos estamos llamados a ejercer el liderazgo en algún escenario de nuestra vida, el Papa Francisco nos dejó algunas actitudes para mejorar, para influir y para impactar, inspirar la vida de las personas a las que nosotros nos dirigimos. Y esas actitudes vamos a intentar, algunas de ellas, mencionarlas y desarrollarlas en el tema de hoy. A mí me encantaría comenzar diciendo algo muy importante del Papa Francisco y que creo que cualquier líder tendría que imitar, que es su autenticidad. Sí. Yo creo que todo buen líder tiene que ser auténtico. Tiene que aprender no a pensar como algunas veces se cree, por ejemplo, desde la oratoria, ¿no? Que uno tiene que aprender herramientas y técnicas para lograr hablar de una determinada manera que logre convencer al otro, lo cual no es que estén mal las herramientas y las estrategias, pero cuando nosotros hacíamos cursos de oratoria, ¿te acuerdas que decíamos que la clave es aprender cuál es mi fortaleza? Porque yo soy el mejor instrumento que tengo para liderar a otros. Sí. Y si hay algo que el Papa tenía, es esa capacidad de ser él mismo. Es más, probablemente una de las cosas por las cuales él era criticado era porque él era él mismo, no era el sumo pontífice romano, ¿no? Que tenía que usar cierto tipo de zapatos, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las primeras cosas que él hizo al inicio, ¿no? Que no quiso usar los zapatitos rojos, aunque alguna vez lo usó, pero él usaba los zapatos que él sabía usar y que le gustaban. Él era él mismo. Se fue a vivir a Santa Marta, cosa que no hacían los papas. Comía con los que comían ahí también, porque decía, no, después yo si no me vuelvo loco, me siento solo, quiero comer con la gente, ¿no? Entonces, habían muchas cosas que, claro, quien por ahí estaba acostumbrado a un formato, a un protocolo, a un tipo, entró Francisco a no encajar necesariamente en eso, y en vez de esforzarse para encajar, decidió ser él mismo, y creo que siendo él mismo realmente ha sido una de las características de cómo es que él conquistó a tantas personas dentro y fuera de la iglesia, ¿no? La gente capta a quién está forzando una imagen, la gente capta quién está cuidando su imagen, quién está forzando una imagen una vez más, y la gente lo nota falso, y a la gente no le gustan las falsedades, ¿no? Pensemos en los políticos, por ejemplo. Ajá, ¿no? Sí. Ellos se camuflan, saben qué decirle a quién y cómo ser con quién, y cuando las personas detectan eso dicen, no, esta persona no me llama la atención, no me inspira esta persona no me hace, son tan diplomáticos, son tan políticamente correctos que ni siquiera sabes qué piensa. Claro. Todo el tiempo te dicen lo que querés escuchar y te quieren convencer desde ese lado, ¿no? Y tienen la capacidad de hacerlo, tienen la capacidad de convencer y decirle a la gente qué es lo que quiere escuchar,
pero no se muestran tal cual son necesariamente, ¿no? Y eso me parece una característica. La autenticidad es una primera característica que sella mucho, que marca mucho el liderazgo del Papa Francisco. Otra característica que es muy particular en el Papa Francisco, y lo fue durante todo su pontificado, fue su vocación de escucha, ¿sí? Él ha desarrollado una vocación de escucha muy fuerte. Ha hecho sínodos, por ejemplo. El sínodo es ese momento en el que la iglesia se escucha a sí misma, ¿no? En el que obispos de todo el los mundo. obispos de todo el mundo escuchan también al pueblo y demás. Es muy importante los sínodos. El Papa Francisco planteó gran parte de los procesos sinodales dentro de la iglesia, de escuchar, de qué les pasa, de cómo sufren, de qué les duele, y ese liderazgo basado en procesos de escucha nos debe invitar a muchos líderes a escuchar, papás que deben escuchar a sus hijos sobre cómo van siendo ellos como papás también, gerentes que deben escuchar a la gente a la que lideran, de qué les pasa conmigo, de qué les inspiro, de cómo se sienten, de qué tan a gusto están. Nos cuesta hacer ese tipo de procesos de escucha. Tenemos miedo a la crítica, a la descalificación y muchas veces lideramos sin saber y sin preguntar a nuestros clientes directos cómo se están sintiendo con nuestro liderazgo, ¿no? Vamos suponiendo, vamos ejerciendo ese puesto de liderazgo sin siquiera saber si eso que yo estoy intentando transmitir realmente está siendo efectivo y realmente está calando en la gente esa transformación que yo supongo que estoy haciendo, pero que no me queda claro por qué no tengo esa vocación de escucha. El Papa Francisco sí la tenía. Claro, no solo por los sínodos, que es algo que todos los papas han hecho, pero él ha invitado al sínodo de la sinodalidad. Sí, claro. ¿No? Es decir, a invitar a que la iglesia tenga una vocación de escucha en todas partes, sí, ¿no? Y ha dado mucha confianza a la iglesia particular. Por ejemplo, hasta antes del Papa Francisco, los procesos de nulidad matrimonial se centraban, el veredicto final, en Roma, ¿no? Y el Papa descentraliza todo esto para que en cada tribunal eclesiástico de cada circunscripción religiosa, ¿no? A cada diócesis, arquidiócesis, prelaturas, en fin, haya un tribunal eclesiástico y que ahí mismo se dictamine si este matrimonio puede o no ser anulado, por ejemplo, ¿no? Y ese poder lo da a el que él dijo tiene la autoridad en su diócesis, que es el obispo, y obviamente el obispo designa a los tribunales, ¿no? Entonces, yo creo que, y no solamente en ese aspecto, en muchos otros aspectos hubo esta confianza en sus hermanos obispos, en que las cosas se puedan también compartir y tener en cada diócesis. Entonces, creo que un punto esencial también del liderazgo del Papa Francisco es que él delegó y dio confianza. La capacidad de confiar, ¿no? en su gente, en los sí. otros. Fue el primer papa que ha incluido laicos y mujeres en cargos altos dentro de la curia romana, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, con la capacidad de confiar también en los laicos. En congregaciones, ¿no? Y en hermanas para la doctrina de la religiosas. fe. Ajá. Claro, están laicos y están hermanas religiosas también ocupando ciertos lugares de mucho peso dentro de la curia romana por primera vez. Y porque hay en el Papa Francisco hubo esta mirada de confianza en los que estaban cerca y en las mujeres y en los laicos. Y creo que esa fue una mirada importante. Yo recuerdo mucho él hablar de el pobre pueblo fiel de Dios, decía, ¿no? Porque fue uno de los papas que también más atacó lo que él llamaba el clericalismo. Sí. ¿No? Un líder que mira a los costados, un líder que se da cuenta con quiénes está, que no solamente se basa en los viejos paradigmas y en las viejas formas de hacer las cosas. Recuerdo una frase que él decía, algo así como, no busquen cambiar, busquen reinventar, ¿no? Y esa reinvención de la que estamos hablando
es de alguna forma la que el Papa terminó estableciendo. Vos te acordás que cuando él empezó con estos gestos y una propaganda política, mala propaganda política, empezó a hablar de cambios en la doctrina, que el Papa Francisco va a venir a patear el tablero y cambiarlo todo a su antojo, más o menos, ¿no? Nada tan equivocado, ¿no? Nada tan equivocado, nada tan lejano. Él vino, cuestionó formas, cuestionó maneras, cuestionó razonamientos, creencias en las cuales estaban basadas ciertas formas y las reinventó, las llevó a un plano diferente sin tocar la doctrina. Papa Francisco no tocó la doctrina. Pensemos en temas muy de izquierdas, como por ejemplo tema de aborto. Nadie habló tanto, o pocos papas han hablado tan en contra del aborto como lo ha hecho él. Él lo ha sentenciado como una especie de actitud mercenaria. Claro, él tiene la frase esta, ¿no? del sicario. Es como contratar a un sicario. Claro, como contratar a un sicario, correcto. Ajá. Entonces, es decir, nada tan alejado. La gente, la propaganda, los medios empezaban a hablar de esta reforma, ¿no? De estos cambios en la iglesia, en la manera porque el mundo ha cambiado, lo que fuera. Claro, han salido, vi el otro día artículos como que el Papa Francisco intentó, pero no lo logró cambiar, ¿no? No llegó a cambiar, como que era, claro, la esperanza de la gente por fuera, de la gente más progre, de la misma iglesia y de fuera de la iglesia, era que él venía a cambiar todo y a aceptar todo y bueno, no, o sea, lo que sí evidentemente, y es lo que de repente a muchos les ponía nerviosos, es que él era muy inclusivo, evidentemente. Sí. Él, ¿cuántas veces y frente a cuántas realidades no dijo quién soy yo para cerrar juzgar la puerta o para juzgar? ¿Quién soy yo para juzgar? Claro. ¿No? Sí. Yo no le puedo cerrar la puerta de la iglesia a nadie, ¿no? Y claro, ese tipo de cosas evidentemente ponían. Y esa es otra actitud, ¿no? La actitud del yo soy pecador, yo no soy perfecto, yo me equivoco. ¿Cuántos líderes, por ejemplo, les cuesta bajarse de ese lugar de perfección? Claro, no solamente yo peco, ¿cuántas veces, casi en todas las oportunidades que él hablaba, que decía? Recen por mí. Claro, se abaja, un líder que se abaja. Desde el primer momento, eso impactó al principio, ¿no? Sí. Recen por mí. Sí, y de ahí lo dijo siempre, porque cuando él fue presentado Papa, fue una de sus primeras frases, ¿no? Sí. Les pido que un momento recen por mí, y hizo un rato de silencio. Sus primeras palabras, ¿no? Ajá. Recen por mí. Y claro, como decís vos, es un gesto no solo de humildad, sino también de decir, ok, yo necesito, el Papa necesita que recen por él. ¿Cuántos líderes necesitan cosas, pero por estar pensando en cómo se van a ver, en qué van a pensar los demás, en qué opinión van a tener de mí, en cómo me voy a ver yo delante de los otros, si yo me veo mal, todos los demás se van a derrumbar, si yo me veo frágil? Él lideró desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, ¿no? Y ese liderazgo desde la vulnerabilidad, desde la fragilidad, desde la humildad, desde el abajarse, lo lleva a liderar desde el servicio, ¿no? Desde el ser el primero, el que actúa. Eso es algo marcado por él, ¿no? Muy marcado por él. Él es el primero el que sirve, el primero que va al encuentro, el primero que abraza al pobre, el primero que el que toma la iniciativa, el que busca la justicia social. Es decir, él es el primero en actuar, en hacer cosas. Y ese liderazgo es una enseñanza tremenda. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser esos líderes con vocación de acción? ¿No? Que no solamente nos la pasamos mandando o diciendo que hagan, sino más bien embarrándonos nosotros, haciendo las cosas. Es así como se lidera, así como se inspira. Esta persona que pudiendo no hacerlo, se pone a hacerlo. Si esta persona que pudiendo no hacerlo lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ese es lo inspirador. ¿Y sabes qué? Más allá por ahí de esta parte, puede ser una parte de repente más específicamente espiritual o religiosa. Yo soy un convencido de que el Papa Francisco fue un profeta. Yo creo que él tenía una vocación profética muy importante, en el sentido de que él, por ejemplo, era un hombre de muchos signos proféticos y de mucha denuncia de la injusticia. Por ejemplo, fue el primer papa a ir a tantos lugares, qué sé yo, ¿no? Son como 6 o 7 países, se me viene a la mente Myanmar, por ejemplo. Que nunca un papa había ido. Qatar, por ejemplo, ¿no? Lugares en los que jamás exactamente el papa había estado, ¿no? Y él, con eso,
no solamente lo hacía porque, bueno, es importante hacerlo, sino porque una de las grandes frases de todo el pontificado del Papa Francisco fue: hay que ir a las periferias. A las periferias existenciales y a las periferias. Y entonces él lo vivió como tal, ¿no? Por ejemplo, cuando vino aquí a nuestro país, ¿no? Llegó a La Paz, estuvo un ratito nomás en La Paz y luego se vino para acá, pero cuando estuvo en La Paz hizo una pequeña parada en el lugar donde encontraron el cuerpo de Luis Espinal, sí. Por ejemplo, ¿no? Y tuvo unas palabras ahí para acompañar esto, ¿no? De esta tremenda injusticia con el asesinato de este sacerdote, ¿no? Son gestos. Vino a Santa Cruz, ¿y a dónde fue? A la cárcel. A Palmasola. Sí. Correcto. Y se encontró con los movimientos sociales también. Y se encontró correcto. Con los Tierra, techo y trabajo. Exacto. ¿No? Entonces, pues bueno, eso creo que fue una cosa que estuvo muy marcada también en él, esta disposición de, siendo él mismo y siendo libre, vamos a decir también, no solamente era auténtico, sino que él era libre. O sea, era un hombre que vos lo decías: oye, ¿cómo hace estas cosas? ¿Cómo se anima a hacerlas? Una de las cosas que a mí, voy a decirlo particularmente también, me puso incómodo fue este documental Amén. Sí. ¿No? A mí me puso incómodo porque él se expuso de una manera tan no sé, ¿no? Grande, a hablar con tantos diferentes tipos de pensamientos jóvenes, además todos jóvenes. Y claro, estaba ahí el Papa escuchando a una persona que tenía streamings eróticos, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablando de esa realidad, qué sé yo, ¿no? Por decir otras cosas, ¿no? Una católica pro aborto. Una joven católica pro aborto estaba ahí también, ¿entendés? O sea, a mí de verdad me cuestionó mucho por qué tenía que hacer esto el Papa, qué sé yo. Pero también había una chica católica que justo la estuve buscando todos estos días, después de que fallé me acordé y he empezado a buscar. Y bueno, ¿no? Esta chica un poco impresionante también, de 20 años, ¿no? Que habla sobre su fe, en medio de todo eso, habla sobre su fe y lo que le dice el Papa, que fue lo que yo terminé compartiendo en mis historias estos días, ¿no? Sobre esta frase de Jesús a Pedro, ¿no? De Satanás ha pedido zarandearte, ¿no? Y él le dice eso, ¿no? Tenés que dejarte zarandear, porque cuando el Señor te zarandea es porque quiere algo bueno, quiere algo mejor. Como decir, qué bueno que te animás a hablar en medio de este mundo que tiene otros pensamientos distintos. Entonces, a mí me puso incómodo, la verdad, esto, pero yo creo que justo todos, si miráramos un poco con detenimiento sus mensajes, sus acciones, en algún punto podríamos sentirnos así, como que nos desafía un poco. Nos desafía a hacer lo mismo. Es el signo del profeta. El profeta es incómodo, Roque. En todas partes y en la Biblia igual, el profeta es alguien incómodo. Nadie lo quiere. Andate, por favor. Para los de adentro y para los de afuera. Ajá, a Amós le decían: ¿qué haces acá si vos ni siquiera sos de este lado? Andate a profetizar a otro lado, por favor, le decían. No vengas a fregarnos acá. Cuando le empieza a denunciar. Porque no tiene problemas en caer mal. Eso. No tiene problemas en caer mal, no tiene problemas en quedar bien, no es un quedabiencista, no es un políticamente correcto para que no piense mal de mí. O sea, es decir, es alguien que en la medida en que cree que lo que está haciendo es lo correcto y es a lo que nos debe invitar él en estos gestos, es ir a las periferias, me parece central dentro de su liderazgo. La periferia es una palabra que él usó bastante para hablar de los excluidos, de los que nadie mira, de los que no están en los lugares más centrados ni más privilegiados. Y una cosa que hay que preguntarse es quiénes son la periferia en mi liderazgo. Para un gerente, la periferia puede ser la señora de la limpieza en la empresa. Para un profesor, un maestro, puede ser el alumno que no está haciendo bulla y que no está hablando con nadie, ¿no? El guardia del sitio. ¿Quiénes son las periferias y qué estamos haciendo con esas periferias? No las estamos mirando, las estamos omitiendo, no las estamos prestando atención, no les estamos dedicando el tiempo necesario. Es ver a quien nadie más quiere ver, es charlar con quien nadie más quiere charlar, es influir sobre el que nadie más está queriendo influir, ¿no? Y es ver todos esas personas que están omitidas dentro de las esferas de la sociedad, en colegios, en empresas, en barrios, en grupos, en comunidades, en grupos de oración. ¿Quiénes son las periferias de este grupo mío, de esta comunidad? Y los líderes tienen que estar ahí.
¿no? Son los preferidos de Dios, son las personas a las que él más... el Papa Francisco siempre buscaba a esos, ¿no? En todos sus recorridos, ¿no? Le encantaba ir a los que estaban en silla de ruedas, a los que estaban enfermos, a los que estaban en una situación de desventaja importante. Él iba tras ellos, tomaba la iniciativa, y eso es algo muy marcado en su liderazgo. ¿Cuánto de eso nos falta en nuestros liderazgos, ¿no? Acordarnos los nombres de las personas que no sabemos cómo se llaman, involucrarnos en sus vidas y tener un liderazgo centrado en la persona, no tanto en las tareas y en las obligaciones. Recién vi un reportaje que él llamaba a una parroquia en Gaza, sí, frecuentemente. A la única parroquia católica en Gaza. Él llamaba y les decía, ¿y cómo están? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué comida? ¿Y qué comieron? Estamos hablando del máximo líder de los católicos. Pero eso fue muy común, ¿no? Sí, claro. De llamar, cuando fue electo papa, y llamar, creo que a quién era, al que le vendía periódico. Ese, ¿no? Lo llamó él personalmente. Ya no voy a poder, ya no me llevé, por favor, algo así, creo, ¿no? Como ya no voy a estar ahí, más o menos. Como si no fuera obvio, ¿no? Claro. Él resolvió sus asuntos, pagó la cuenta en su hotel, ¿no? Él solito, ¿no? Fue a hacerse arreglar los lentes a un lugar. Todos esos gestos, todos esos actos de sencillez, de humanidad, de terrenalidad, de bajarse de ese lugar. Lo hacía increíble para decir, ok, no puedo solamente estar aquí en esta cumbre, necesito salir un ratito a darme una vuelta, a arreglar mis lentes y a charlar un ratito con alguien, por ejemplo, ¿no? Claro. Que es lo que él decía, ¿no? ¿Por qué se fue a comer ahí al comedor de Santa Marta? Porque decía, no me voy a volver loco, sino necesito sentarme a charlar con alguien, digamos, a sentirme que soy, entre comillas, normal. Bueno, todos esos actos sencillos fueron lo que hicieron extraordinario, ¿no? Su pontificado, y no solamente su pontificado, sino también su liderazgo para el mundo. Vos sabés que el Papa Francisco en su primer año de pontificado salió número 1 en la revista Forbes de líderes más influyentes. Es la revista más prestigiosa en términos de liderazgo, ¿no? Que normalmente ahí están multimillonarios, personas o políticos enormes. Y ahí estaba el Papa Francisco liderando el primer puesto de líderes influyentes en todo el mundo. ¿Y sabes qué? Yo siempre sentí que el Papa... Claro, él, como decía, hablaba de una iglesia de puertas abiertas. Esta frase también de quiero una iglesia en salida, ¿no? Y un hospital de campaña. Esa expresión me encanta, la del hospital de campaña. Claro, y porque decía, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por estar adentro. Por quedarse, sí. ¿No? Entonces, claro, esto ha desafiado, y por eso también ha tenido detractores fuertes, ¿no? Los fundamentalistas, claro, los súper apegados a la ley. A la ley, a la doctrina. Porque, a ver, el hospital de campaña yo lo entiendo así. ¿Qué es un hospital de campaña? Es un lugar que te sana sin preguntarte. Va directo a sanar. Sobre todo que se instala donde está la necesidad. Sí, pero cuando vos llegas a un hospital de campaña normalmente estás en una situación... Claro, lamentable, difícil, claro, ¿no? Hospital de campaña en guerras, por ejemplo, ¿no? Claro, por eso. Entonces, primero te sano, ya después te pregunto cómo te lo hiciste, por qué y qué hiciste mal y lo que fuera. Como que la iglesia como ese lugar donde se sanan las heridas y después charlamos, después te pregunto, después veo si lo que hiciste estuvo bien o no, ¿no? Después te corrijo, después veo cómo invitarte a la conversión de alguna forma, ¿no? Pero primero aquí estás para sanar. Claro, un poco la experiencia, por ejemplo, de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Que es esta experiencia de ayudar, sanar e incluso acompañar a morir a la persona, no al cristiano, ¿no? Sino a las personas que estaban necesitando de su ayuda mientras ella caminaba por Calcuta, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos en esa línea era un poco la mirada. Y yo creo, porque además hay muchos testimonios de muchas personas que lo conocieron y que no eran necesariamente católicas y que quedaban enamoradas, impresionadas por la calidad humana. Exacto. Por el ser humano que era. Correcto, por la posibilidad, eso. Y que una de las armas que él usaba más, volviendo un poco a lo inicial de la autenticidad, era el humor. El sentido del humor. Sí, me acuerdo de esa frase, ¿no? Que se encuentra con un viejo amigo, ¿no? Seguí vivo. Claro, ¿no? ¿Qué tal, querido? Aquí en Bolivia. Seguí vivo. O una señora que lo vio, recién vi esto, una señora que dijo, qué sé yo, Papa Francisco, yo quería verlo antes que yo muera, pero no te apures tanto, venite en unos años más de nuevo.
¿Por qué tan apurada? Claro, ¿cómo se dice agua bendita en mexicano? ¿No? O algo así, no me acuerdo cómo era la cosa, pero tequila, algo así, ¿no? ¿No? Bueno, claro, entonces creo que es alguien que sí ha marcado mucho, mucho, mucho en la iglesia. Y insisto, no solamente hacia adentro, y que parece disfrutar de su liderazgo. Afuera. Además, claro. Disfruta de su liderazgo, se entretiene, le encanta, lo apasiona. Ese sentido del humor irradiaba gusto, se invitaba a eso. ¿Sabes qué fue una gracia? Creo, parte de quien él fue en su vida es la forma en la que él murió. Porque él murió consciente, él murió bendiciendo el día anterior, murió saliendo a la plaza el día anterior a saludar a quienes se habían reunido, dando la bendición esta Urbi et Orbi que se da en Pascuas para el mundo entero, ¿no? Para el mundo entero. Ajá. Y claro, ¿no? Falleció así, ¿verdad? Absolutamente, insisto, consciente. Estuvo enfermo durante un mes y medio, salió, recuperó y estuvo al servicio hasta el final. Y por ahí todos yo pensé en un momento, ya va a renunciar. Sí. Yo pensé, va a renunciar, pero no. Él decidió. Un detalle. Y yo creo que tiene que ver con esto que decís vos, con que él sentía que él estaba llamado y entre que lo disfrutaba tanto y al mismo tiempo se sentía llamado, pues bueno, murió siendo papa. Y una última cosa, antes de cerrar, en su relato, en su testamento, él habla de que no lo entierren en San Pedro. Ajá, sí, también algo único también. Que lo hagan en Santa Marta, ¿no? En San Juan de Letrán, María, la de María, ¿cómo se llama? La Basílica de María la Mayor, Santa María la Mayor. Santa María la Mayor. Porque él decía, San Pedro fue mi último lugar de servicio, ¿no? Pero quiero allá porque es como un líder que no se fusiona con su cargo, ¿no? Que sabe que ese cargo es circunstancial, que él está, pero que el día de mañana puede no estarlo, ¿no? Un líder que no se fusiona su ser, su identidad, mantiene su ser fuera de eso que está haciendo, ¿no? ¿Cuántos líderes se fusionan tanto con su cargo que caminan siendo el cargo que son y su ser, su personalidad, su esencia se adhieren tanto a ese cargo, se aferran tanto a eso que son, que cuando dejan de serlo sienten que tienen un vacío existencial? El Papa, a pesar de que los últimos años de su vida lo vivió siendo el obispo de Roma, entendió que ese era su último lugar de servicio, ¿no? Pero su esencia, lo que él es, era más que eso, necesariamente, ¿no? O sea, ese acto de humildad, de decir, este sitio es el sitio al que él iba antes de viajar, siempre sus viajes apostólicos, y un pedido de que en su lápida solamente diga Franciscus, ¿no? Es decir, llevó su ser hasta el extremo, hasta el final de su vida. Fue coherente siempre. Y esa coherencia es una de las últimas actitudes, o la última actitud que quiero destacar de él, porque fue un líder coherente entre lo que decía, lo que hacía y cómo vivía y hasta cómo decidió morir. Fue coherente hasta el final. Claro, creo que es un componente que estuvo siempre la en integridad en su máxima expresión. Y que, insisto, es también el signo del profeta. El profeta es exactamente por eso es incómodo, porque termina desafiándonos en la coherencia extrema que tiene.